Angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Creo que fue el primer poema antirracista, o puede que haya otros y no nos hemos enterado todavía. Y el otro, el que sí era el que me pidió Arsenio en primer lugar, y ya con ese me medio despido. Lo uso en mi espectáculo Cosas de Negros o Black is Beautiful, y hay un momento en que hago alusión a la negra Hipólita, que ya él nos la nombró, que está en este libro. Y dice así: la negra Hipólita hablándole a doña Concepción Palacios y Blanco, madre de Bolívar. Usted, Abito, le va a pegar. ¿Y por qué le va a pegar? Porque usted es su mamá. Esa no es razón. Esa no es razón. Esa no es razón, su mamá. Somos las dos. No me le vaya a pegar. Usted no es más mal que yo. Es que me lo he endiablado. Deje que pelee mi niño Simón. Mi niño Simón es malo. Mi niño Simón pelea. Mi niño Simón es el diablo. Mi niño Simón es la incorrección de la incorrección. No me le vaya a pegar. Usted no es más mal que yo. Mire, mi ama Concesión, él es del negro y del blanco. Él es para todos en la mía. De grande, de blanco, de grande, de bueno y de santo para los palacios y para los Bolívar. Pero mire, mi ama Concesión, de peleón y justiciero a su mamita la mía. ¿Qué? ¿Que usted es su mamá? La sangre es suya, pero la leche es mía. Vendió casi 1 millón de copias del Manicero, la primera canción de la OVA de Nueva York, y fue tal el impacto de esa canción que lo trajeron a Europa, a una gira por Europa. Estando en Europa, se enamoró de una chica en París y estaba en París tocando y cantando. De pronto los nazis estaban a punto de entrar en París. El saxofonista le dijo: nos apuntamos para luchar contra los nazis, y él dijo: ¿qué va? Yo no soy soldado. Cogió un tren y se vino a Barcelona. Llegó a Barcelona en el año 39. Le decían el negrito de Passeig porque él tocaba en una sala de fiesta que había en el Passeig de Gracia. Y es curioso que este poema es del 36 y él ya lo canta a modo de canción en el año 39. Probablemente sea una de las grandes canciones de... Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca. Es curioso porque si se contextualiza el hecho de que él era un negro, si uno revisa la bibliografía de la época, yo oculto varios artículos en un libro que escribí que se llama La música entre Cuba y Cataluña, y a un perfil bastante amplio de Antonio Machín. Es curioso que Antonio Machín se visualizara sin decirlo tan explícitamente en una época. Estamos hablando de 1939, estamos hablando de 1940-41, Franco está en el poder,
Ya en el 29 el Primo de Rivera había suspendido catalán y todo lo que tuviera que ver con todas las cosas. Y es muy interesante el hecho de que Machín es casi un revolucionario o una persona y se pone a hablar de negritud en ese momento. Hace esta canción que popularizó y a la gente le encantó, pero tiene un mensaje del lado del racismo muy claro. No hay nada que se esconda y evidentemente esa canción, el poema es escrito por una persona blanca. Y entonces es interesante el hecho de que cantada por un negro, visualizada a través de una canción que ha sido mega popular en ese sentido, él se visualizó la negritud de forma de luchar de alguna manera contra el racismo en esa época de 1940, porque él siempre era el negrito para esto, el negrito para lo otro, la referencia que hacen en la prensa es de eso. El segundo tema que Bellerín leyó es una de las cosas que más dulce uno puede encontrar en la relación de África y de algo completamente, inusualmente, no hay libro que hable de esto. Ella lo dijo, que yo lo puse en el libro, porque es muy curioso. La negra Hipólita, esa señora de la que ella hablaba, cuando le dice a la madre, tú puedes haberlo parido, pero la leche es mía. Hay una cosa muy terrible bueno, la esclavitud fue muy terrible, ya lo sabemos, pero una de las cosas para mí más dolorosas y más terrible era que muchísimas familias de mucho dinero, evidentemente blancas y europeas, en América utilizaban a las esclavas para que amamantaran a los negros. Claro, le falló el tiro porque hubo muchísimos blanquitos amamantados por las negras que después eran más fieles a sus madres negras que a las blancas. Y de hecho, tres, he puesto como ejemplo en el libro, 3 son libertadores de América. Y en el caso de Bolívar, que liberó casi 4 países del yugo español. Y además, explícitamente, hay una carta preciosa de Bolívar en el que dice que hay que darle una paga infinita a esta mujer por haberlo amamantado a él. Pero ocurre en Cuba, ocurre en Brasil, la cantidad, porque había muchas negras jóvenes que llegaban con niños pequeños, esclavizaban y, claro, los obligaban a darle la leche a sus hijos. Hablar de la que más estoy orgulloso, que es nada menos que la Revolución de Haití. Hay una cosa interesante, se tiende a pensar, a mí me enseñaron en la escuela como historiador y después hice un máster, es increíble que te cuenten que en realidad la primera liberación de América vino en 1891 cuando Haití se liberó. Falso. El quilombo de los Palmares, del que más me gusta hablar a mí, que estuvo en Brasil, que jamás estuvo dominado por ningún europeo, era como 7 veces España. Eran pueblos unidos y era un palenque al que nunca entraron los europeos. Es decir, la mayoría de los negros esclavos que se convertían en cimarrones se iban a vivir a estos palenques. Pero palenque hubo en 1537, ya en México había un palenque extraordinario que, imagínate tú, estamos hablando de cifras, 1537, América llegaron en 1492. Desde el inicio no quisieron estar en América, no quisieron ser esclavizados y la mayoría, los más fuertes, se fueron a los palenques a hacer vida libre. Hablar desde mi historia es hablar desde mi identidad como mujer migrante y afrodescendiente. Mi travesía no ha sido solo geografía, ha sido también interna, reconocer mis raíces, sanar heridas y transformar el dolor en fortaleza. Ser afrodescendiente no es solo un origen, es memoria, resistencia y orgullo. Hoy me nombro desde la dignidad, desde el amor propio y desde el deseo de acompañar a otras mujeres y también para que se reconozcan y no se sientan solas. Me laciaba el pelo, me polvoreaba la cara. ¿Y qué? ¿Cómo miraba mi piel quemada y tostada? ¡Negra! 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 Un aplauso para todos. Gracias. Es media negra, pero tiene el pelo malo, que es terrible. Es decir, toda esta estratificación racial terriblemente racista, nacida nada menos que en la República, y volvemos de nuevo a la República, se utiliza actualmente en Cuba. O si no eres moreno, yo
cuando tenía pelo, más estirado. Es terrible, pero todo esto nos ha inculcado. Es decir, y todo esto, es decir, yo quiero hacer reuniones como esta, y si puedo llegar a los congresos, para que la gente rompa todo esto ya de una sola vez, de estarnos blanqueando o desblanqueando, o tener que ser de una manera o de otra. Voy a mencionar, esta es la zona norte de Honduras, es la zona que pega con el Caribe, y es donde se ubicaron los negros garífunas después de un acontecimiento en la isla de San Vicente. Quiero destacar que los negros de Honduras no han sido esclavos, porque ellos tuvieron un naufragio y se quedaron ahí, se juntaron con los arahuacas, que eran los oriundos de aquella isla, y de ahí se fueron a esta zona, en este caso Honduras, pero también a toda la parte de Centroamérica, Nicaragua y Belice, y otras islas del Caribe, y de ahí nace lo que hoy en día llamamos cultura garífuna. Entonces eso se desconoce bastante. Bueno, este relato trata de una madrina que intenta que no se pierda el legado de la cultura garífuna y le explica muchas cosas a su ahijada. Entonces dice, ¿qué tina? Dijo Emma, cruzando la cortina de piedra de San Pedro, que dividía la cocina del salón de la casa. Te preguntarás qué son esas figuras. Yo te lo explicaré. Son cuadros de mis antepasados garífunas. Los garífunas naufragamos en la isla de San Vicente en el año 1635, mientras éramos conducidos en 2 barcos como esclavos desde África a Centroamérica. Fue así como los matrimonios entre los recién llegados arahuacas y los nativos de San Vicente, los caribes, se formó el pueblo garinagu, hoy llamado garífunas. Tiempo después, a finales del siglo XVIII, los británicos nos expulsaron a la isla de Roatán, aquí en Honduras, y desde ahí, posteriormente, nos expandimos a tierra firme en la costa norte de Honduras, en ciudades como Trujillo, en el departamento de Colón, Atlántida, Puerto Cortés y gracias a Dios. Más tarde, muchas comunidades se establecieron también en países transfronterizos como Nicaragua, Guatemala y Belice. Por último, Tina, he de contarte con orgullo que los garinagu, hoy garífunas, nunca fuimos esclavos y hasta hoy conservamos nuestra cultura y tradiciones que ya te contaré en otra ocasión. La invitación, porque me ha permitido aclarar un par de cositas, ¿no? Y la primera es cuando la señora de la República Dominicana, el nombre, Ana, bueno, cuando ha dicho afrodescendiente, es resistencia, memoria y orgullo. Estos conceptos me gustan muchísimo. Como has hecho, soy sociólogo, entonces trabajo mucho en el ámbito africano, el tema de la identidad de los pueblos africanos y cómo nuestras identidades han ido siendo pervertidas para, como decía MSC, cosificarnos, ¿no? Y aquí donde entra en juego la cuestión del poder y sus miles de formas de manifestarse para crear en nosotros ese complejo que los ingleses llaman mental slavery, complejo de esclavizado. Las personas que más me gusta escuchar sobre estos temas, cada vez más, son las personas de América Latina, como dicen, América del Sur, como se la pueda llamar mejor, los africanos, las personas africanas, los africanos, porque estáis definiendo mucho mejor los temas. Hay una que no la he tomado, una autora, dice, nosotros no somos esclavos, fuimos esclavizados. Éramos pueblos, somos pueblos libres. Y aquí ahora, cuando yo estoy escuchando, me han quedado 2 cosas claras. El sentimiento, lo que significa la libertad para el africano, donde mejor se expresa, ha sido en América Latina, con todas las luchas que se han llevado a cabo. Yo he admirado mucho el esfuerzo que han hecho estos pueblos para no perder sus respectivas identidades. Pero hay algo que me ha tenido muy preocupado desde que hablo con Arsenio, se lo he ido transmitiendo, es el concepto de afrodescendiente. Bien, digo, ¿qué significa realmente afrodescendiente? Yo cogí y me fui a buscar el origen de esta palabra y lo encuentro en la conferencia de Durban en 2001, que se celebró en Durban, de Sudáfrica. En una de las conclusiones se acuña esa expresión y nos dicen
¿Cómo se define el concepto de afrodescendiente? Por eso ahora para mí eso yo creo que es el que deberíamos trabajar. Dicen, afrodescendientes son los descendientes de negros esclavos o afrodescendientes o descendientes de personas negras que llegaron a Europa durante la época de la colonización. Y eso en sociología es una condición, no es determinante para la identidad. Es como si ahora dijéramos, aquel señor que llegó, por ejemplo, Editorial Planeta, su fundador, que llegó a Cataluña como inmigrante, se convirtió en un gran empresario, ¿cómo le llamamos a él? Llegó como un inmigrante, buscándose la vida, se espabiló, se convirtió en un gran empresario, creó una empresa, se le dio todo tipo de premios y nadie ya cuestionó su origen. Y a nosotros nos dicen, como vosotros fuisteis esclavos, os acuñamos esta expresión. Yo le digo al Señor, ¿hasta qué punto nos hemos parado a meditar sobre el contenido de esta expresión? Para perpetuar en nosotros ese espíritu de esclavos. Como yo fui esclavo, ante el blanco tengo que agachar la cabeza. Pues no, yo no lo puedo hacer. Yo me niego. Y es una de las razones por las que yo aquí en Cataluña, pues encajo bien poco en muchos espacios, porque parece ser que soy una especie de una piedra en la mira, cuidado con los conceptos. ¿Por qué? Porque en esos conceptos no son neutros. Entonces me dijeron cómo llegó a España y por qué a España le interesó esa isla. Y cuando profundizo, descubro que la isla de Bioko, España solo la necesitó, como ha pasado con la isla de Gorée. Como espacio, ustedes cuando cojan el mapa del puerto de Bioko, la isla de Bioko, la ecuatorial, ese era el punto donde se reunía, se amontonaba a todos los negros que eran capturados en esa zona para luego llevarlos a América. Por tanto, la isla, hay una cosa que se llama el Tratado del Pardo, que firmaron los portugueses con el rey Carlos III, ese que tiene ese monumento que hay en la Plaza Mayor de Madrid, es el que firma ese pacto para declarar esas islas como espacio de tránsito o apertura. Pero lo que nunca se planteó es qué pasaba con la población que había ahí. Y descubro que España había cometido un auténtico genocidio con ese pueblo. Se llevaban a nuestra gente de aquí, de ahí, de allá, y luego de esclavizarlos, los juntaban y no les importaban las identidades. Se olvidaban de que esas personas, algunos, a alguien nunca se lo he dicho en público, pero es que a mí me alegro mucho saber, yo hablo mucho de ti en charlas. Yo digo, tengo un compañero yoruba que da clases de yoruba y que viaja por América Latina. Tengo un compañero bubi que da clases de bubi y que viaja por Estados Unidos. Y ahora estoy viviendo una experiencia de una señora, como la señora esta que ha estado hablando de otros escritores, una señora que al hacer su ADN descubre que es de origen bubi, de la isla de Bioko, y está escribiendo unos poemas maravillosos. Los estamos traduciendo al castellano y a mí me toca hacer, como llaman en inglés, el proofreader, en la última edición en castellano, y esto me está permitiendo entrar en contacto con una multitud de personas negras en América que han descubierto que son de origen de la isla de Bioko, y ellos dicen, nosotros somos bubis. Pues ahí es donde yo quiero transmitir el mensaje. El bagaje que hay detrás. Ustedes no se imaginan el plus de autoestima que le da a esta persona. Y eso es lo que nos han hecho, privarnos del conocimiento de nuestras raíces, de nuestras culturas, para poder manipularnos. Yo, por ejemplo, cuando estoy en reuniones, en charlas, yo digo, mira, perdón, yo soy bubi, usted no me va a pisotear. Ah, no, ¿y qué significa esto? Es que yo vengo de un país que era una monarquía, y mi padre, mi abuelo, era de los jerarcas grandes, y yo lo he tenido que investigar para saber quién soy yo. Y ahora voy por la vida y hablo a mi hija, tú no te humilles nada, nunca. Por ahí es donde la palabra afrodescendiente me preocupa, tal como fue acuñada, es decir, cuidado que es un intento de manipulación. Y por último, yo diría también que, sin creer, que también es una de las grandes manifestaciones
de esa herencia afro que también se ha mencionado aquí. Es esa conexión espiritual que hay entre nosotros, entre las dos orillas. Hoy en Nigeria, lo que es Imperio Yoruba o Yo, cubre lo que es hoy Togo y Benín, la República de Benín. Y como lo que estaba hablando antes, una de las cosas que yo intentaba explicar también en mi libro, La Máscara de la Ignorancia, que es un libro de reflexiones sobre el continente africano. Es un libro interesante, que debe ver no solamente parte cultural, sino parte económica también. Y voy a hablar de, cuando estaba hablando de la liberación, yo hablaré más o menos lo mismo de independencia o dependencia. Personalmente, para mí, no hubo independencia. Lo que hubo es dependencia. Y lo voy a explicar brevemente por qué. Porque llegó un momento que mantener los esclavos cuesta más dinero. Porque cuando uno tiene un esclavo, tiene que darle de comer a su mujer, a los hijos de esclavos también. Pero con el invento de la maquinaria, la revolución industrial, era lo que puso fin a lo que es negocio de esclavitud. No es por protesta ni por lucha ni nada, porque ya no era rentable. ¿Por qué? Si yo tengo un esclavo con su mujer, con su hijo, y le tengo que mantener, pero con una máquina, me hace lo que tiene que hacer 10 o incluso 20 esclavos. Y entonces, ¿qué hicieron? Vamos a dejarlo. Vamos a darle independencia. En vez de controlar, hacer control en situ, lo vamos a controlar desde fuera. Y entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, vamos a darle independencia, pero la independencia lo vamos a marcar nosotros. ¿Y qué hicieron? Trazar la línea, porque cuando se repartieron el continente africano, en el acuerdo de Belén, no hubo ningún africano. No hubo ningún africano, es decir, que lo repartieron entre ellos. Y entonces lo que yo quería decir, que la parte de que yo vengo, que es trazar la línea, se da la casualidad que mi pueblo está más cerca de la República de Benín. Y entonces lo que hicieron desde aquí a aquí, eso se llama eso, desde aquí sin importar, porque cuando hablamos de África, África es un continente. Y entonces, hacer un continente tiene muchísima cultura. Incluso lo que podemos ver es que cuando un pueblo habla muchos idiomas, en el caso de Nigeria o incluso Camerún, llegamos a tener más de 500 idiomas, lenguas. Lo que pasa es que poco a poco va desapareciendo y entonces ahora queda, digamos, la lengua principales, que uno diría yo que es Yoruba, que es la mía. También tenemos Igbo, también tenemos Hausa y etcétera, ¿no? Y en varios países. Y entonces, ¿qué ha pasado? A trazar la línea, meter diferentes grupos étnicos que a veces ni siquiera uno no tiene nada que ver con otro, aunque son del mismo africano y que han vivido. Y entonces lo que han hecho es educar unos cuantos, que aquello escogido, que se lo llevaron a Londres para estudiar en Cambridge o Oxford, para el que lleva a París. Entonces cuando viene a regresar, son esa gente que controlaba la economía.
Y en teoría, después de la independencia, si esa gente ha estudiado en Cambridge o en Oxford, lo mejor que podría haber hecho es desarrollar el país. Pero en vez de ir por adelante, hemos ido por atrás. ¿Por qué? Cuando pone a alguien, es como yo te pongo aquí y tú tienes que hacer esto y esto y eso. Y si no lo hace, te lo quito. Entonces, ¿cómo lo hace? Es muy fácil. Aprovechaba de que hay diferentes grupos étnicos. Y entonces me viene a mí, dice, ay, eres tonto. ¿No ves que el otro grupo está sacando todo el provecho? Tú no te preocupes. Te apoyaremos. Me arma. Te va a hacerlo. ¿No has visto que el grupo de alguien está controlando? Tú no te preocupes. Vamos a apoyarte, lo arma. Y después se va a él. Y entonces, ¿qué pasa? Si mira todos los países africanos después de la independencia, tienen que ir a guerra civil. Y entonces, ¿por qué? Así es más fácil. Arman diferentes grupos para que se vayan peleando, matando entre ellos. Así puede tener acceso fácil a lo que es recursos. Lo que yo, cuando estábamos hablando de cacao, incluso en un seminario, vamos a ver. Costa de Marfil es el mayor productor de cacao del mundo. ¿Quién fija el precio de cacao? Londres. Entonces, a veces han dicho que mi forma de actuar es radical. Entonces vamos a ver, si yo fuese presidente de Costa de Marfil, entonces este año voy a decir que no hay explotación, todo el cacao lo voy a destruir. Así no hay chocolate. Y entonces, si Londres si yo produzco, si Costa de Marfil produce cacao, no tiene control sobre el precio. Entonces, si Alemania produce su coche, ¿por qué yo no le pongo el precio? Alemania produce el coche o produce el avión y dice que mira, yo lo voy a vender a tal precio y ese es el precio. Entonces, ¿por qué a mí? Alguien tiene que decir que ese es el precio que tú tienes que vender. Ahí es donde está, digamos, verdadero problema. Y como podemos ver, incluso hoy en día, si vemos la República Democrática de Congo, tiene el mayor reserva de coltán del mundo. Lo que quiere decir, todo el mundo llevamos móviles, tablets, ordenadores. Sin ese producto no funciona. Y entonces, lo que yo había dicho a veces, que si un país como como República Democrática de Congo, tiene casi el 80% de coltán que necesitamos a nivel mundial. Pero la población vive en absoluta pobreza. Incluso hay niños que están utilizando en la mina y todo eso. ¿Y entonces por qué? Y entonces lo que he dicho, que cierren la frontera durante 6 meses, a ver si la economía mundial no va a caer. Pero quizá nosotros también tenemos parte de culpa. ¿Por qué? Yo siempre le he dicho que hasta el día que África no se reúne, ya no tenemos que hablar porque ese es Yoruba, ese es Gubi, ese es Igbo, todos somos africanos. Y entonces, tenemos recursos suficientes para desarrollarnos y vivir tranquilamente. Pero no lo hacemos, o no nos, bueno, mejor no nos dejan.
porque cuando queremos intentar, lo que yo he hecho un poquito de estudio de los dirigentes africanos desde los años 50, y puedes poder ver desde cuando estamos hablando con africanismo y todo eso que comenzó con Kwame Nkrumah de Ghana. ¿Qué lo hicieron? Se lo quitaron, lo eliminaron. Es decir, hay servicios occidentales cuando un país africano quiere levantarse la cabeza, siempre hay guerra civil. Y entonces, por eso he dicho que quizá nosotros mismos tenemos parte de nuestra culpa, y si hasta que no estamos unidos, va a ser difícil, nos va a seguir explotando, porque no soluciona a la vista, no lo veo, porque incluso es mucho más fácil de Nigeria, donde vengo yo, es el primer productor de petróleo, y ¿qué hemos hecho con petróleo? Nada. O Guinea Ecuatorial debería ser Dubái, o Dubái de África, o con los recursos que tiene, lo pequeño que es el país, es que tiene que vivir de renta. Y en el caso de Nigeria, de Angola, de Mozambique, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué opina usted del caso de Burkina Faso? De Burkina Faso. Bueno. Me refiero por lo que está diciendo, ¿no? Que en teoría los africanos tendrían que poder decidir por ellos mismos sin la dependencia de los países colonizadores. Sí, pero lo que yo quería decir, llevamos tiempo, desde la época de Thomas Sankara y etcétera, ¿no? Que el problema que tenemos hoy en día es que es muy difícil si no se unen todos los países africanos. Un país solo no puede hacerlo. Y lo que yo quiero decir es que si no hay unión entre todos, si Nigeria quiere hacerlo, seguramente, como por ejemplo Nigeria es un país de 200 millones de diferentes grupos, muy por étnico, lo que haría ¿qué manda hoy en día? No son los políticos, son los hombres de pasta, porque como político yo te pongo ahí, y en el momento que no me hace caso, te quito. Por el bien o por la buena o por la mala, y ya está. Y entonces ahí es decir que, y en el caso de Burkina Faso, de Mali, sí, pero necesita, es que eso lo tenemos que hacer entre todos los países africanos. Hay que hacerles saber que, mira, cada uno no puede ir por libre, sino tenemos que unirnos. Y entonces, si estamos unidos, es mucho más fácil conseguir nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Lo que pasa es que estamos hablando de 100 años de historia que ya lo sé que no se puede cambiar de noche a la mañana, pero sí que lo podemos conseguir si nosotros lo intentamos. Quería decir algo con respecto a eso, profesores y todos los afrodescendientes africanos debería ser mirar América. Eso que tú estabas diciendo ahorita de lo que tú has descubierto en América. ¿Por qué? Porque lo que está pasando cuando él habla de independencia, está el proceso de independencia en la República Africana, que pasó en los años 60, piensa que 100 años antes ya lo vivió América Latina. Con respecto a Estados Unidos,
esta barbaridad que se le ha ocurrido al cabeza naranja de Donald Trump de decir que América para los americanos, eso fue en 1830. Ya esto pasó con América. Es decir, lo que le está pasando a África, todos los recursos, es decir, tanto Brasil como Venezuela, Colombia, los recursos son increíbles, controlados siempre o por Estados Unidos o por Europa. Y es un modelo que se repite angustiosamente terrible para los países latinoamericanos. Yo creo que lo primero que habría que hacer en varias universidades de África es que estudien y miren lo que pasó en América, porque es la copia de lo que está pasando ahora en África en ese sentido. O sea, la afrodescendencia debería mirar, debería visualizar cómo pasó en América y ahora se está repitiendo. O sea, este loco ha dicho ayer que Canadá va a ser el estado 51. O sea, barbaridades de ese tipo. No está diciendo una locura. Estados Unidos lleva con este sueño durante mucho tiempo. Entonces, lo que habría que hacer es precisamente eso, fijar el punto en que y sobre todo los más jóvenes, tengan conciencia que esto es un modelo terrible que se está repitiendo increíblemente en África. Y en África 100 años después, que ya pasó en América. Y yo diría que este tipo de encuentros, por ejemplo, era imposible que uno hiciera cuando uno vivía en América, cuando vivía que la gente se reuniera de diferentes partes para mirarnos en ese sentido, porque es terrible realmente que uno lo mire y diga, joder, está pasando exactamente lo mismo lo que pasó en América. En Haití, nadie sabe que la deuda de Haití, a pesar de ser independiente, se terminó de pagar en el siglo XXI. A Haití le dijeron, vale, coge la independencia, pero tienen que pagar un canon. Todo el mundo dice, es que los haitianos que son torpes, mira cómo tienen ese país. No, es que están pagando una deuda a París, pero todos tenemos idealizado a París, nos encanta. Yo el primero he estado 20 y pico veces en París, pero realmente uno tiene idealizados modelos que uno increíblemente les inculcan y uno vive con ellos. Lo que tenemos que romper con eso, sin ninguna duda, porque realmente esto es una cosa que se está repitiendo constantemente.